Tenemos ante nosotros hoy una exposición evidentemente sorprendente. Bueno, yo lo único que puedo decir es el aprendizaje que creo que todos los que nos dedicamos un poco al mundo del arte tenemos del posicionamiento irreductible que tenía Olga con el arte, en concreto con el arte contemporáneo, un posicionamiento que yo creo que le lleva incluso a continuar con su labor, incluso después de la muerte, por todo por lo que ha dejado de dispuesto, y a mí me resulta bastante emocionante. Voy a, antes que nada, decir unas palabras. Vienen a mi memoria aquellas conversaciones que mantenía con Olga sobre algunos aspectos teóricos del arte que las más de las veces suponían acaloradas discusiones, como la del atardecer del 19 de octubre del año pasado en el Hospital Virgen de la Concha. Cuando le propuse esta exposición, dijo que se lo pensaría, que quizá no pudiera montarla. Le contesté que alguna otra persona la instalaría, que lo importante era mostrar su obra y que necesitaba un sí o un no esa misma tarde. Allí mismo ella preguntó a su hermano y a su cuñada, que estaban allí presentes. A ambos les resultaba muy interesante y la animaron a presentarla. Palmira, Juanma, ¿recordáis esa conversación? Y allí me hizo partícipe de sus proyectos. Me decía, que sepas que ya tengo ideas de obras para hacer otras 3 exposiciones. Voy a hablar un poco de la obra de Olga. Desde el punto de vista, estos son esculturas de pared, desde el punto de vista formal, la producción artística de Olga puede ascribirse al movimiento conceptual y está en la línea del nuevo realismo o del objeto trouvé que seguía o que sigue al ready-made. Es decir, se apropia de imágenes cotidianas de consumo y recupera el objeto encontrado, confeccionado, hecho, dándole un nuevo lenguaje plástico, inventando nuevos significados como forma de explicar su realidad, una manera de reciclar o de ensamblar vida y arte propia de la sociedad industrial. Un nuevo realismo que, por otro lado, ya había aparecido a mediados de los años 60 del siglo pasado. Respecto a la elección de los materiales y su ordenación en el espacio, trabaja la idea artística desde la emoción, de sensaciones esbozadas, construyendo metódicamente un lenguaje plástico dual entre reflexión y estética. Experimentaba con 2 elementos que siempre le gustaron e importantes para expresar lo que verdaderamente quería decir en su obra: el vidrio y el hierro. Cuando el vidrio se troca, está frío y tiene una dureza o rigidez que se percibe en el sonido. Además, es transparente, frágil e impenetrable. Solamente la mirada lo traspasa. Además, mientras que el hierro es dúctil, opaco, pesado y contundente, y es frío. Pero en estos cuadros no se puede colgar por su peso y utiliza otros materiales que patina imitando su color. Y el hierro de verdad lo deja para las esculturas exentas, que hoy por desgracia aquí no las podemos contemplar. Juntos el cristal y el hierro combinan muy bien para expresar cosas. Tiempo después encontró 2 materiales que le fascinaron: el cordón de cuero rojo y el pan de oro. Con ellos fue recreando una atmósfera poética muy interesante. También aparecen los instrumentos de laboratorio, como los sinfín de la destilación, las espitas o las espirales de los matraces, las bolas y las barras de cristal. Otras veces son cajones de mercería y los timbres de un teléfono cuya tema está dedicado al arte sonoro, tijeras y puntillas, porque detrás de la ropa tendida, en las cuerdas, puede haber algo oculto, decía. También le daban mucho juego los zapatos de muñeca, que avanzan o se retrasan, se miran o se paran, se observan o se dan la espalda. Hago abstracción y me imagino a las personas con los zapatitos haciendo cada una de esas actividades, comentaba. ¿Y a dónde van esas líneas? ¿Acaso se les antojan coordenadas de referencia matemática o geométrica? Es más sencillo. Son líneas tratadas como un elemento más en la composición de la escultura y tienen que ver con la relación de los elementos entre sí. Son un conjunto de cosas que dan mucho contenido estético. Olga no admitía lo feo y decía: el arte debe ser algo que cuando lo ves transmita belleza. ¿Por qué hacerlo feo? O los malos acabados en una obra de arte.
y en cada una interviene el pensamiento manifiesto en las frases e indisociable de las palabras, mientras que la piel de estas piezas son las emociones de los sentimientos. Si no piensas, te manipulan, apostillaba. Lo importante en su obra era la idea de hacer, de qué hacer, que tardaba en pensarla y cerrarla, después de terminar una serie temática y dar paso a otra. Tardaba en buscar las palabras, los materiales y los objetos a utilizar, ser y acoplarse a esa idea tal y como la pensaba, pero que había que encontrarlos. Casi siempre los descubría por casualidad y expresaba: esto es lo que quiero, aunque no le preocupaba demasiado la realización. Me decía, en julio de 2009, si yo tuviera muchísimo dinero, no elaboraría las esculturas, solo las idearía. Es posible que su intención estribara en despojar a las cosas de su cotidianidad, cambiando su función y darles un sentido diferente, quizá desconocido para el espectador, lo que confiere a sus esculturas un valor añadido. También en las instalaciones recrea su idea en clave poética, con una reflexiva argumentación visual del objeto como poema. Por ejemplo, en la tríada alegría, felicidad, lágrimas, dinero, heridas, dolor, ataduras, engaño, fraude. Metáforas visuales que ayudan al espectador a interpretar sus propios sentimientos. Es una obra hija de su tiempo, un tiempo absolutamente caótico, como la de otros artistas que inventan lo que les da la gana, y es representativo de la sociedad globalizada en la que viven. Hacen formas artísticas derivadas de esa posmodernidad que quieren terminar y no saben cómo. Posmodernidad a la que Olga añade su mundo imaginario, rescatando los recuerdos con los que completar la tríada pensamiento, sentimiento, emoción, objeto y fin de su vivo y constante deseo artístico. En definitiva, hizo una obra escultórica no figurativa, mimética, en consonancia con su manera de pensar y de sentir, o ambas cosas a la vez, como se refleja en su autorretrato. Decía, lo que pienso siempre tiene que ver con lo que soy. Soy racional de pensamiento y a la vez con el sentimiento. Soy visceral y me enerva si el asunto es incoherente a esa racionalidad. Intento hacer esculturas para que una persona pueda apropiárselas cuando las ve, como se apropia de un poema, dándole una interpretación propia más allá de lo representado. Por eso incluyo palabras en mis obras, porque las frases transmiten las emociones que me ha producido un hecho, y ese hecho siempre tiene que ver con otras personas más que conmigo misma. Muchas gracias.
al otro lado. Y 1, y 2.